8:23, muy pendientes de las elecciones americanas, abrimos tiempo de tertulia con Santiago Velo Dantelo, presidente ejecutivo de la Academia de la Diplomacia. Santi, un placer especial recibirte aquí en Negocios. Muy buenos días, José Antonio, muy buenos días y Tenemos felicidades también por con esta nosotros noche. a Jorge Díaz Cardiel, socio director de Advice Strategic Consultants y biógrafo de Obama y Trump. Jorge, bienvenido a Negocios. Bueno, quería pediros Buenos un días, poco Antonio. una primera valoración. ¿Cómo veis este sprint final de las elecciones? Santi, si quieres empezar tú, ¿cómo ves este sprint final Trump-Biden? Bueno, pues la verdad es que las últimas 48 horas que he estado siguiendo con especial atención los discursos de Biden y de Trump, a mí me gustaría, y realmente lo que más me ha llamado la atención, es que si os fijáis en los discursos tanto de Biden como de Obama, que la ha estado apoyando las últimas 48 horas, es realmente llamativo cómo de economía se ha hablado muy poco, pero muy poco. En sus discursos, los discursos, por ejemplo, de las últimas 24, 48 horas, tanto de Obama como de Biden, de lo que han hablado es de la gestión de la pandemia. Y no se ha hablado absolutamente, o casi nada, muy poquito, en este caso de economía, ¿no? Lo cual demuestra que han decidido centrar su campaña en la gestión de Trump de la economía, perdón, de la pandemia, ¿no? Por lo tanto, están centrando unas elecciones tan importantes como la de Estados Unidos exclusivamente en una gestión pues, los últimos 8 meses, ¿no? Prácticamente desde el mes de marzo. Eso es lo que más me llama la atención, desde luego. Jorge, ¿cómo ves este sprint final? ¿Hay opciones Trump para conseguir la remontada frente a Biden? Creo que sí, creo que hay posibilidades. Aunque las encuestas, como en 2016, han dado una victoria rotunda al candidato demócrata, eso no tiene por qué ser necesariamente así. Han votado ya casi 100 millones de norteamericanos. No se sabe cuál es el sentido y la orientación de su voto, pero hoy habrá un récord en cuanto a participación electoral y eso hace que el resultado sea más incierto que la certidumbre que nos dan las encuestas. Posiblemente los votantes, a la hora de votar, tengan en cuenta no solamente un criterio, la pandemia, que es muy importante, sino también los casi 4 años de presidencia del presidente Trump, donde ha habido 3 años de crecimiento económico fuerte, de creación de empleo muy fuerte y en los últimos 3 meses se ha recuperado la mitad del empleo perdido durante la pandemia. Al final son dos visiones de Norteamérica las que se van a enfrentar en las urnas hoy. Una tradicional, conservadora, con principios religiosos y familiares, cristianos, y la otra que es liberal y progresista, que quiere cambiar radicalmente Estados Unidos. A pesar de que parece que no se habla tanto de economía y se habla más de la gestión de la pandemia, sí que es verdad que, por ejemplo, Trump ha dicho que debería ser reelegido porque ha supervisado el mayor crecimiento económico en la historia del país, pero según datos que publicaba Forbes, comparando el mismo periodo, los últimos 3 años de Obama y los primeros 3 de Trump, sin entrar en esta gestión, o sea, en esta época de pandemia, que es una situación totalmente distinta y anómala, parece ser que Obama ha creado más puestos de trabajo, por ejemplo, que Donald Trump. Entonces no sé hasta qué punto esto es una idea que se vende, pero la realidad es realmente esa. Es verdad que el crecimiento que se ha dado durante el mandato de Trump es mucho mayor que el de Obama, ¿o es simplemente marketing? Bueno, yo los datos que Si, tengo, desde si luego, respondo yo, es que estábamos ante el mayor crecimiento de la economía de Estados Unidos posiblemente de los últimos 50, 60 años, ¿no? Eso son datos que tener en cuenta que aquí quienes votan son los americanos, ¿no? Porque la perspectiva que tenemos desde Europa de las medidas de Trump son muy diferentes a las que pueden tener allí.
en Estados Unidos, ¿no? Por ejemplo, todo el tema de la cuestión de aranceles, todas las medidas económicas que han tomado, esta presión a diferentes empresas norteamericanas para que dejaran de producir en el extranjero y trajeran sus fábricas de vuelta a Estados Unidos, todo eso ha generado un boom en la economía norteamericana y es así. Ahora bien, ¿cómo se mueve la gente por un impulso final del voto? En este caso parece claro que el Partido Demócrata, la decisión que ha tomado es no vamos a meternos a entrar en una cuestión económica porque posiblemente perdemos, vamos a centrarnos en la desgracia de los últimos 8 meses, que es la pandemia esta que estamos sufriendo, ¿no? También han recurrido un poco a un discurso más, digamos, europeo desde el punto de vista de partidos de izquierdas y se ha creado más empleo, pero no bien remunerado. Y esa es un poquito también la batalla que hay siempre entre ambas visiones, ¿no? Es decir, lo importante es crear empleo, que la gente empiece a trabajar, que salga de sus casas, trabajo, empleo, frente a una visión un poquito más. Lo importante es que ese empleo esté muy bien pagado y si no, el Estado tiene que entrar a ayudar. Y eso en Estados Unidos no funciona mucho, ¿no? El Estado entra a ayudar no funciona tanto como en Europa, ¿no? Y luego, con respecto al tirón de última hora, bueno, ya sabemos cómo funciona el sistema electoral allí y al final un cambio de Estado que pase de votar a demócrata republicano o al revés, teniendo en cuenta que cada Estado reparte todos los votos electorales a uno u otro, puede ser decisivo. Puede ser decisivo. Por lo tanto, yo creo que estamos ante un 50% realmente. Y Jorge, ¿tú qué opinas como biógrafo de ambos presidentes, de Obama y de Trump? ¿Cómo fue el crecimiento con Obama? El crecimiento con el presidente Obama comienza en junio del año 2009 tras la puesta en marcha del paquete de estímulos, los cuales con el presidente Trump ya ha habido 2 tan solo en este año. En junio del año 2009 comienza un crecimiento económico prácticamente ininterrumpido hasta febrero de este año, del año 2020. Son 8 años de crecimiento con el presidente Obama, más 3 y medio del presidente Trump. La economía, sea la norteamericana o la de Kenia, no es un ordenador al que se le aprieta un botón o no, sino que es un servicio que evoluciona en el tiempo. En ese sentido, el presidente Obama puso las bases de un crecimiento económico sólido, donde efectivamente de empleo, porque se crearon 24 millones de empleos durante su presidencia, los años de presidencia del presidente Obama, y cuando el presidente Trump toma posesión el 21 de enero del año 2017, continúa la creación de empleo, continúa el crecimiento económico y, si acaso, lo que hace es incentivarlo y estimularlo todavía más. Las bajadas de impuestos, las famosas bajadas de impuestos que empezó a aplicar ya en ese año 2017 y por los cuales se han creado en torno a casi 20 millones de puestos de trabajo. Hay que tener en cuenta que el mercado laboral americano es francamente grande, es diverso, está geográficamente diversificado y con muchos sectores de actividad. Este año, con la pandemia, efectivamente, se destruyó mucho empleo. Se llegó a una tasa de paro del 15,3% de mayo, el pico más alto, pero ya 3 puntos. Se han creado 11 millones de empleo en los últimos 3 meses. La promesa de Trump de crecimiento económico se sostiene. Y además hay que añadir que Biden no es el presidente. Biden está presentándose a la presidencia de Estados Unidos con una plataforma mucho más de izquierdas, mucho más radicalmente de izquierdas que la centrista del presidente Obama. La de Obama creaba la de Biden, yo francamente no.
Tenemos también con nosotros a Antonio Sanabria, profesor de Economía Internacional de la Universidad Complutense de Madrid, investigador del Instituto Complutense de Economía Aplicada. Antonio, buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal? Estábamos hablando sobre elecciones americanas, cómo se veía ese momento final, ese sprint final. ¿Cómo lo ves? Hay opciones de Trump de darle todavía la vuelta, parece. Bueno, en primer lugar, permíteme una pequeña corrección, es el Instituto Complutense de Estudios Internacionales, que el ICAE es otro. Vale. Dicho esto, sí, Trump tiene muy pocas posibilidades, pero tiene. Existe muchas encuestas en algunos estados, digamos, bisagra o clave, pues están dentro de lo que es el margen de error, con lo cual, pues siempre puede ocurrir. Además, Trump tiene un precedente que presentar, y es que precisamente venció, digamos, a las encuestas, rompió los pronósticos en 2016, con lo cual pues puede decir, si lo ha hecho una vez, ¿por qué no hacerlo una segunda? Esta vez es más improbable, pero la posibilidad existe. ¿Qué sucedería o qué puede cambiar, Antonio, con un Trump o Biden en esa dupla? ¿Qué puede aportar uno, qué puede aportar otro a la economía internacional? ¿Cuál puede ser la principal diferencia? Bueno, en el caso de Trump lo que puede aportar es aumentar, digamos, incrementar una incertidumbre que ya está en máximos con todo el efecto de la pandemia. Él lo uniría con una gestión absolutamente nefasta de lo que está siendo la COVID-19, digamos, con coqueteos con el llamado negacionismo, pues por ejemplo, con no el uso de las mascarillas o decir que esto es cuestión de ponerse a sí mismo como ejemplo de cómo él se ha curado, que los demás pueden hacer lo mismo por simple voluntad. Y luego también está otros temas como por ejemplo pues todo, digamos, el torbellino que ha generado o que el avispero que ha agitado en Oriente Medio o en Irán, pero también, por ejemplo, agudizando o manteniendo el conflicto comercial con China. En el caso de Biden, yo creo que sería una apuesta por un regreso al multilateralismo. Pensemos que Biden, por ejemplo, ha anunciado que volvería a Estados Unidos o firmaría los acuerdos de París de lucha contra el cambio climático, mientras que Trump lo niega directamente. Y bueno, pues supongo que sería una vuelta, por ejemplo, a recuperar la funcionalidad de la OMC, de la Organización Mundial de Comercio, y es de esperar que, en todo caso, aunque la pugna, digamos, entre las dos potencias, China y Estados Unidos, no se va a solucionar porque hay cuestiones de fondo, estratégicas de fondo, pero sí a lo mejor, digamos, una suavización en el tono y un otro carácter diplomático con respecto a lo que está habiendo ahora. Y además, en clave interior, que puede incidir en lo internacional, pues aunque Estados Unidos enfrenta a problemas estructurales que van más allá de Trump o Biden, creo que por lo menos a corto plazo puede significar un poco de alivio o de relajo con respecto a lo que hay actualmente. Santiago Velo habla de diplomacia. Para la diplomacia, ¿qué crees que puede o qué se espera por parte de la diplomacia? ¿O qué es mejor, un Trump o un Biden? Bueno, para mí claramente Biden, es decir, en Biden economía, no lo podemos saber que todavía, algo sea pero siempre por predecible su es experiencia como es un vicepresidente, valor ¿no? en sí mismo. Lo que Trump yo sí juega a tenía eso, juega a ser claro, Un absolutamente segundo, impredecible, lo porque cual le da un poder estamos negociador escuchando. innegable, Sí, os estamos pero escuchando a los dos a la en vez. el, Es que os estábamos escuchando a los dos a la vez, entonces vamos a hablar. Primero estaba hablando Antonio, entonces vamos a escuchar a Antonio y enseguida escuchamos a Santiago. sí, no, lo que decía que en términos diplomáticos Biden juega a la incertidumbre, al puedo hacer cualquier cosa, y eso le da cierto poder de negociación a corto plazo, pero el problema es que eso lamina, digamos, el carácter institucional o las relaciones diplomáticas que pueda haber. Puede ser algo bueno a corto plazo, como jugada estratégica, digamos, pero tiene un mal recorrido a largo plazo. Creo que en ese sentido sí hay diferencias apreciables entre lo que ya sabemos que es Trump y lo que plantea que sería Biden en este caso. Velo, presidente ejecutivo de la Academia de la Diplomacia, es tu sector, así que ¿cuál es tu postura? ¿Cuál es tu opinión? bueno, yo creo que si hacemos un análisis diplomático de los últimos 4 años, sí se puede considerar un triunfo, digámoslo así, es decir, esos acuerdos con los Emiratos Árabes, esos acuerdos con Israel, la apertura de embajadas entre ambos países gracias a la administración norteamericana.
esas primeras negociaciones con el presidente de Corea del Norte, cuando todo el mundo pensaba que nos abocábamos a una especie de guerra. Yo tenía muy claro que si alguien no iba a pasar a la historia por una guerra, era Trump. Es decir, Trump no puede pasar, y él lo sabe, no puede pasar en la historia de Estados Unidos por ir a una guerra. Cosa que otros presidentes han ido a guerras, republicanos y demócratas, pero Trump no podía pasar historia por una guerra, y lo que ha hecho es cerrar unos muy importantes acuerdos entre países árabes e Israel, que posiblemente, también hay que decirlo, si los hubiera firmado o gestionado otra administración, se les habría dado mucho más bombo de lo que se les ha dado. Eso por un lado. Por lo tanto, en este aspecto, yo creo que no corremos ningún riesgo internacional de una extraña guerra con Trump, ¿no? Al revés, está retirando a las tropas, ciertas tropas que tiene en puntos conflictivos, ¿no? Por lo tanto, es su manera de hacer las cosas, es su manera, desde luego, de presionar. Lo ha vivido el presidente de Corea del Norte, que llegó a asustarse en cierto modo, pero es una manera de negociar quizás más empresarial, ¿no? Y con respecto a Biden, bueno, pues un poco la teoría demócrata, ¿no? No olvidemos que Obama también decía ciertas cosas con respecto a las tropas de Estados Unidos en Irak, en Afganistán, y luego no retiró a las tropas ni empezó el inicio de la retirada tampoco, ¿no? Todo depende de cómo se vea, ¿no? Ahora tenemos el conflicto con México, del muro de México, que efectivamente Trump está ampliando, pero claro, no podemos olvidar que ese muro lo empieza a construir Bill Clinton. El mismo muro que ahora se está intentando acabar lo empieza a construir la administración demócrata, ¿no? Es verdad que, a diferencia de otros países, normalmente la política internacional se mantiene siempre bastante ecuánime en Estados Unidos. No hay grandes cambios, no hay grandes cambios. Aunque en este caso yo sí quiero destacar, insisto, esos acuerdos internacionales conseguidos en los últimos, principalmente en el último año, desde luego. Lo que se dice, pero muchas veces no es lo que se dice, sino cómo se dice. Y desde luego el estilo del presidente Donald Trump muchas veces no es precisamente diplomático, ¿no? Bueno, eso es así, correcto. Es decir, precisamente por eso es uno de los personajes, si quieres, más odiados, ¿no? Por su forma de ser, fuera de lo que es el establishment, ¿no? Uno forma parte del establishment político, ¿no? Y eso, obviamente, pues, no suele ser muy bien aceptado por aquellos que forman parte del establishment, ¿no? Y luego hay otros aspectos, otras medidas que ha tomado, que no podemos olvidar, medidas más sociales, restricción de diferentes, por ejemplo, incluso del aborto, que lo ha restringido, eso también hay mucho negocio detrás. Y eso, obviamente, pues hay diferentes élites internacionales que lo van a atacar siempre, ¿no? Pero desde luego lo que tú dices, coincido totalmente contigo, no estamos, o por lo menos Europa, ¿no? Que es quien principalmente critica, ¿no? No está acostumbrada a un personaje fuera del establishment político. Jorge, ¿cómo ves también el movimiento de última hora de Trump en determinados estados? Ayer en Pensilvania haciendo el sprint final. Si queréis podemos hacer un poco de quiniela, ¿no? ¿Creéis que, Jorge, para empezar, puede haber remontada? ¿Creéis que mañana Donald Trump puede estar por encima de Biden, al menos en elección de electores? El único dato objetivo que tenemos hoy para ver lo que está asistiendo José Antonio es lo que nos dicen las encuestas. Pensilvania es un estado muy significativo por dos motivos. Uno, porque es un battleground state, es un estado bisagra. Los dos candidatos necesitan ganar para ganar las elecciones. Por un lado, eso. Por otro lado, Pensilvania es un lugar donde hay petróleo y donde hay gas. Como vimos en el último debate televisado, Biden apostó por energías renovables de manera clara y por el petróleo.
pero en un estado como Pensilvania hay cientos de miles de personas que viven del petróleo y del gas. Y es algo que el presidente Trump está explotando en campaña. De tal manera que desde el debate hasta el día de hoy, de los 10 puntos que separaban a Biden y Trump en Pensilvania, a modo de ejemplo, a día de anoche, por la noche, la diferencia era de un punto porcentual, que está por debajo del margen de error de las encuestas. Si eso lo extrapolamos a otros estados battleground también, eso significaría que podríamos ir casi a un empate entre ambos dos. Y a una situación relativamente parecida a la que sucedió en el año 2000 entre George Bush y su contrincante, Al Gore, que llegó al final a dirimir las elecciones en el Tribunal Supremo por una situación de bloqueo institucional. Es algo que podría perfectamente pasar en esta ocasión, no en Estados Unidos. Antonio, ¿cómo te decantas por el último sprint final? ¿Trump o Biden? Bueno, si tuviera que apostar, apostaría porque va a ganar Biden. Trump lo tiene más difícil, tiene que conseguir que todos aquellos estados que están entre uno u otro no le puede fallar ninguno y mantener los que por las encuestas son más seguros. Eso es muy difícil. No es imposible, como dijimos antes, pero es muy difícil. Y puede perder algunos de los que ya tenía, por ejemplo, Arizona, donde tiene haciendo campaña a la viuda de McCain, de un miembro de su propio partido y antiguo candidato republicano a las elecciones justamente con Obama, y donde Trump ha dudado del carácter de héroe de guerra para alguien, digamos, que de allí que lo era. Y en el caso de Pensilvania, pues las encuestas están dentro de ese margen de error, con una ligera ventaja para Biden, pero creo que lo lógico sería, o lo más esperable sería, que finalmente esa ventaja se mantuviera. El problema de Pensilvania quizás sea en el recuento y la agitación que puede generar, azuzada por el propio Trump, aunque yo creo que él no hará finalmente nada, pero sí otra cosa será, por ejemplo, algunos de sus seguidores o las reacciones a corto plazo que pueda haber. En ese sentido, es alucinante ver cómo un presidente de los Estados Unidos, digamos, agita el fantasma del fraude electoral, que, en fin, como presidente del gobierno de la nación puede controlar más que nadie, ¿no? Menudo mensaje diplomático institucional en ese sentido. Pero insisto, si tuviera que apostar, apostaría por Biden. Santiago Velo de Antelo, ¿por quién vas a apuesta? Bueno, yo creo que un poco lo que decía antes es que realmente por el sistema electoral de Estados Unidos, un cambio de Estado que reparta muchos votos electorales o escaños para entendernos, que se los lleva todo un mismo partido, puede depender de eso. Porque no solo es que a mí me quiten 50, sino que además al otro le doy esos 50, ¿no? Por lo tanto, es verdad que todas las encuestas parecen indicar que va a ganar Biden, pero también es verdad que hace 4 años era exactamente lo mismo, si os acordáis, con Hillary Clinton, que parecía que iba a ganar y finalmente el voto, pues no fue... El voto popular sí lo ganó, pero perdió las elecciones, ¿no? Porque Estados Unidos, recordemos que no es solo Nueva York o California, que obviamente siempre es y será demócrata. Está el gran Estados Unidos, ¿no? El campo, los pueblos, este gran territorio que va del este al oeste, que es muy grande y que suele apoyar republicano, y en esta ocasión, ya las últimas elecciones, le va mucho, digamos, el mensaje de Trump, ¿no? Por lo tanto, yo realmente creo que estamos a un 50%, se podría decir, a expectativas de esos 3-4 estados, por supuesto Pensilvania, que son los que podrían cambiar de manos. Pues muchísimas gracias, Santi Velo de Antelo, Jorge Díaz Cardiel, Antonio Sanabria, por acompañarnos en esta tertulia a primera hora, elecciones americanas, a ver quién gana. Buen día y buen negocio a los tres. Igualmente, buen día. Igualmente, buen día.